Muy buenos días, mi nombre es Néstor Hernán Vázquez Mejía del curso 16 y a continuación voy a hacer una exposición de una tarea de física eh, y para eso teníamos que ver un video en YouTube que se llama Mentes Brillantes y los secretos del cosmos. Eh, para empezar, primero tenemos que saber cuáles fueron unos de esos científicos que revolucionaron la historia del mundo y los secretos del universo. Entre ellos está Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein y Stephen Hawking. Eh, Fueron rebeldes que fueron capaces de desafiar la iglesia y las ideas implantadas por los filósofos de, de la época antigua. Eh, Vamos a ver una parte de lo que yo estoy viendo. Bueno, uno de los primeros científicos fue Galileo Galilei, quien se dice que fue el padre de la física. Este tenía ideas revolucionarias sobre los secretos del universo y decía que los planetas giraban alrededor del Sol. Esta idea no era bien tomada por la iglesia, ya que se trataba como una herejía, entonces no, la iglesia no la aceptaba y la primera vez que intentó dar esta idea a los jueces, digámoslo así, de la época, no lo dejaron presentarse. El papa de la época era muy, muy sentido con todas esas cosas, entonces no lo dejaron presentarse. Después cambiaron de papa, era un amigo suyo y ahí sí pudo presentar su idea, pero no fue muy bien tomada porque escribió un libro donde se burlaba del papa, de la, se trata de burlar del papa de la época, que era amigo suyo y tuvo 9 años de cárcel por herejía. Eh, este filósofo fue, este científico nació en 1564 en Pisa, Italia. Eh, Filósofo extrovertido que no le iba muy bien en el colegio. Él fue el primero en implementar los experimentos y de pronto fue uno de sus grandes avances. Él cogía cosas y las arrojaba al suelo y fue el que descubrió que la velocidad es igual a tiempo por aceleración. Eh, y fue uno de los científicos que, que no inventó el telescopio, pero lo hizo valer como suyo y presentándolo a un tipo de gente que creyó que era suyo y mediante el telescopio pudo avisar que Júpiter tenía 4 lunas. Otro de los científicos de la época, eh, Isaac Newton, el reconocido científico que vio caer una manzana y descubrió las leyes de la gravedad, eh, nació en 1642. Como todos saben, no era muy bueno para el estudio. Antes se consideraba que era un alumno muy normal. Eh, Isaac Newton era muy solitario, o sea, lo que él intentaba hacer lo hacía solo. Se decía que no dormía y que pasaba casi 20 horas al día encerrado tratando de resolver casos matemáticos. Le gustaba mucho la matemática. Fue profesor y él inventó el cálculo. Isaac Newton también estaba de acuerdo con la posición de Galileo Galilei y, y fue uno de los que dijo que si la gravedad, el momento que vio caer la manzana,
dijo que la gravedad, la Tierra tiene gravedad y atrae a las cosas hacia el centro. Retomando, Isaac vio cómo caía la manzana y vio que la Tierra atraía los elementos hacia su centro, utilizando la fuerza de gravedad y viendo la luna vio que también la luna aparecía y también se escondía. Entonces dijo que la línea estaba en órbita y que así funciona el sistema solar y los planetas, que los planetas están en órbita respecto al Sol. Entonces la posición de Galileo Galilei estaban de acuerdo. Él al principio tenía las leyes de la gravedad, pero no le dieron unas cuentas, entonces tuvo que esperar 20 años para retomarlas y para mostrarle al mundo lo que había descubierto. Bueno, tomando otro científico como lo es Albert Einstein, él decía que las leyes de Newton a velocidades gigantes no se cumplían, entonces nos hacía pensar que las leyes de Newton solo servían para cosas cotidianas. Bueno, vamos a hablar de Albert Einstein. Él nació en 1879 en Alemania, fue físico teórico y, y él más que todo se enfocaba en estudiar la naturaleza de la luz. Eh, fue uno fue el que propuso el caso del tiempo relativo y, y un filósofo no sino científico que, que compartía las ideas de Galileo Galilei y Albert Einstein con respecto a lo de las órbitas y que el mundo gira alrededor del Sol. Eh, mm, lo que hace él es que dice que la masa y la energía curvan el espacio-tiempo. Entonces que dice que las cosas no se pueden salir de su eh, tamaño proporcionado, digámoslo así, como los planetas no van a salir de su órbita porque hay una curva en el espacio-tiempo que lo que hace es que vaya girando alrededor del Sol. Eh, bueno, eh, esto es atraído por una fuerza, refiriéndonos a la física. Eh, ya después aparece otro científico, Stephen Hawking, que fue un estudiante muy normal, se graduó común y corriente como los otros y pues no le importaba tanto pues sobresalir. Eh, todo, todo, toda su historia empezó cuando le detectaron el ELA. Entonces lo que pasa con el ELA es que él ya no podía, o sea, se le engarretaban los músculos del cuerpo y temblaba y bueno, no podía hacer ya las mismas cosas hasta el punto de quedarse pasmado en una silla. Lo que él estudiaba y lo que más le llamaba la atención del espacio eran los hoyos negros. Pero a comparación de Albert Einstein, Hawkins se enfocaba más en las partículas que lo componen, las partículas diminutas que probablemente nadie pueda ver. Y Einstein estudiaba las macropartículas, o sea, lo que vemos. Hawkins descubrió o vio que los agujeros negros se van desapareciendo. Eh, entonces que entonces ahí salió lo de la radiación de Hawking. Eh, Él decía que los agujeros negros no estaban tan lejos de nosotros, que estaban cerca, se iban desapareciendo. eh, y habían dos,
como dos bandos, la relatividad de Albert Einstein y la mecánica cuántica, que fue la que inventó Hawkins. Eh, en, en el aspecto de punto de vista de la ciencia, era muy difícil unir estas dos, pero lo que hizo Hawkins fue tratar de que estas dos se unan. Y en conclusión, si llegamos a que la relatividad y la mecánica cuántica se unan y podrían lograr cosas eh, gigantescas, como sería saber cuál es el origen del universo. Esto es todo, muchas gracias.